dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Recetas Veganas, Salud a la Carta. Y aquí estamos con este afán, pues, de aprender a comer de manera saludable. Y me he dado cuenta que en este camino hay mucho que desaprender y hay muchas cosas que aprender. Hay muchos alimentos que nosotros pensamos, por ser de origen vegetal, que son sanos y no siempre es así. Por lo tanto, hay que aprender, por ejemplo, a procesarlos correctamente o sencillamente a desecharlos. Si hay una pregunta que me suelen hacer las personas que siguen este canal de comida saludable, que es como realmente como una enciclopedia de alimentos sanos, es ¿por qué no hay recetas de yuca en mi canal? Bueno, lo primero que les voy a decir es que en algún momento haré alguna, pero lo segundo que les quiero decir es que yo no suelo comerla, pese a que antes la consumía muchísimo, pero aprendí cosas que me hicieron pues replantearme su consumo y la como, pero muy poquito, solo eventualmente. Las razones por las que no suelo comerla, yo se las quiero exponer en esta presentación. Por eso he preparado este PowerPoint que se titula Yuca, un alimento venenoso que hay que cocinar muy bien. Y casi le puedo escuchar decir, ¿cómo que un alimento venenoso? ¿Cómo que es que la yuca es un alimento venenoso si de toda la vida lo hemos comido y no conocemos a nadie que se haya envenenado? Bueno, a Dios gracias, nadie se ha envenenado de las personas que usted conoce, pero lo cierto es que hay muchas personas que sí que se han envenenado porque no lo han sabido o no la han sabido cocinar bien, porque realmente es un alimento venenoso, un tubérculo sumamente tóxico. Les decía que he preparado este PowerPoint y yo voy a hablar hoy no lo que a mí se me ocurra decir, sino lo que he investigado al respecto. Yo siempre trato de documentarme muy bien antes de exponerles a ustedes este tipo de verdades y esta presentación fundamentada en investigación profunda que he hecho. Esta presentación se llama yuca, un alimento venenoso que hay que cocinar muy bien. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es clamar al Altísimo, a nuestro Dios, reclamando esta promesa. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es una promesa de Dios. Yo no sé ustedes en su camino, pero yo sí la clamo mucho porque vivimos en un mundo de confusión y quiero tomar siempre o estar en condiciones de tomar siempre las mejores decisiones también en lo que tiene que ver con mis hábitos alimenticios. Miren, lo cierto es que a lo largo de la historia los hombres han aprendido a comer plantas tóxicas y la yuca es un ejemplo de ellos. Yuca o mandioca, como también se le conoce. A todos aquellos que me preguntan, como les decía hace un momentito, que por qué no preparo recetas con yuca o mandioca, por qué en mi canal no las ven, esta es mi respuesta, porque es un tubérculo súper tóxico y solo la consumo eventualmente. Aunque les digo, les prometo que voy a hacer alguna que otra receta, pero procesando la yuca muy bien, porque es lo que he aprendido con esta investigación en estos tiempos. Respecto a la yuca y a su toxicidad, investigando, di con 2 libros de un doctor que se llama Roger de Pamplona. Roger, este es un doctor español. Y miren lo que él escribió con respecto a la yuca. Él dice, yuca, otro tubérculo nutritivo y saludable. Saludable, después acota, siempre y cuando se prepare bien. Él dice, la yuca es el tubérculo de un arbusto que se cultiva en países tropicales de América, de África y de Asia. Y se consume cocinada como las papas o patatas y constituye el alimento básico de muchos habitantes del planeta en los diferentes continentes. Él explica que la yuca es muy rica en hidratos de carbono, o sea, en carbohidratos, y en vitaminas del grupo B, C, en magnesio, en potasio, en hierro y en calcio. Explica además que no contiene provitamina A ni vitamina B12 y ni apenas grasa y que tiene un efecto antitiroideo, o sea, frena las tiroides siempre y cuando se prepare bien. Él dice que tiene que haber una precaución, frena los problemas de tiroides, quiero decir. Él dice que tiene que haber una gran precaución con respecto a la yuca. Y miren lo que dice. Tanto el tubérculo, o sea, lo que se suele comer, lo que están viendo en la diapositiva, como las hojas crudas resultan tóxicas por liberar ácido cianhídrico, o sea, cianuro. Quiere decir que la yuca es un tubérculo que tiene altas concentraciones de cianuro.
Él explica que deben ser lavados en agua y hervidos o bien desecados para hacerlos comestibles. Por eso les decía, y se titula esta presentación, yuca, un alimento venenoso que hay que cocinar muy bien, porque lo cierto es que tiene altas concentraciones de ácido cianhídrico, que es cianuro, y todos sabemos que el cianuro es un veneno tanto para los animales como para el hombre. Esto el doctor Rogel de Pamplona Rogel lo escribió en su libro, magnífico libro, Salud por los Alimentos, en la página 107. Pero yo seguí investigando porque quise conocer más y encontré otro libro del doctor. En este caso, les quiero comentar que en el libro Cuerpo Saludable, otro de sus estupendas publicaciones, con respecto a la yuca, él explicó lo siguiente, que hay dos variedades, digamos así, de yuca, dos variedades principales. Está la yuca dulce, que es la que más se suele consumir, digamos la que más se comercializa, y también está la yuca amarga. ¿Y saben por qué, entre otras cosas, yo estoy haciendo esta presentación? Pues porque he leído últimamente de casos de envenenamiento de familias completas por comer, por ejemplo, yuca amarga. La yuca dulce procesada correctamente se puede consumir sin que sea, o sea, sin que aporte mayores problemas, pero la yuca amarga, lo cierto es que aunque en algunas culturas se prepara, y aún el doctor Pamplona comenta cómo se prepara, lo mejor es prescindir de ella. Y les decía que he leído en las noticias de familias completas que han muerto envenenadas recientemente debido al consumo sobre todo de yuca amarga. Es el caso de familias en Venezuela, países donde lamentablemente en estos momentos están pasando situaciones económicas fuertes, la población está teniendo determinadas, digamos que carencias nutricionales y han recurrido a este tubérculo para alimentarse y han fallecido familias completas. Así que me he visto en la necesidad de alzar mi voz para alertar a la población con respecto a esto. El doctor Pamplona explica en su libro Cuerpo Saludable lo siguiente: la yuca o mandioca amarga es más resistente a la sequía que la variedad dulce generalmente cultivada, pero contiene mucho más cianuro, o sea, es aún más venenosa, como les decía hace un momento. Esa toxina degenera las neuronas motoras cerebrales. Las neuronas son las células pensantes, son las células del cerebro. Él dice, para eliminar el cianuro, la mandioca amarga debe ser adecuadamente procesada mediante primero remojo, después secado al sol y después tueste. Pero aún así, yo no me atrevería a comerla a no ser que no me quede otra alternativa. Explica además que el consumo habitual de yuca inadecuadamente procesada causa una parálisis incurable en las piernas llamada conso en el Congo. Es una enfermedad neurológica, es una enfermedad que afecta la movilidad del ser humano porque literalmente paraliza las piernas, porque tiene, insisto, la yuca, sobre todo la variedad amarga, altas concentraciones de cianuro, que todos sabemos que es un veneno. Aquí tengo o busqué información con respecto al cianuro y hemos visto incluso en alguna que otra película como el malo de la película cogía cianuro y se lo ponía en la comida de su víctima pues para envenenarlo. Todos sabemos que el cianuro es que científicamente, digamos, se conoce como ácido cianhídrico, es un potente veneno. Eso lo sabemos. Las personas que se exponen al contacto con el cianuro, pues pueden terminar muertos. Bueno, pues la mala noticia es que la yuca tiene altas concentraciones de este compuesto. Hace algún tiempo, un par de años, una amiga, porque este vídeo en realidad esta presentación yo la hice hace algún tiempo, lo que ahora la he, digamos que ampliado y actualizado. Pues hace un par de años, una amiga de Miami, una doctora, la doctora María, que ella es de origen cubano, viajó a Cuba. Y habíamos estado hablando con respecto a la toxicidad de la mandioca o de la yuca, y ella sabía lo que yo pensaba con respecto a esto. Dio la casualidad, que pienso que casualidades no existen, Dios permitió que así fuera, que cuando ella estaba en el aeropuerto de Cuba, en La Habana, para regresar a Miami, dice que entró en la zona de tiendas y vio entre los libros uno que se llama Plantas tóxicas en el trópico. Y ella me trajo, compró el libro y me lo trajo de regalo porque allí hablaba con respecto a la yuca. Ella lo había leído y respecto a la toxicidad.
Yo, cuando ella me regaló el libro, me quedé alucinada de lo que leí con respecto a la yuca, porque Cuba, al igual, por ejemplo, que en países africanos y en otros países latinos, es de los países que más consumen yuca o mandioca. Bueno, pues allí mismo sus mismos expertos alertan a la población con respecto a lo que les voy a comentar. En ese libro, lo primero que aprendí es que la yuca como tal tiene varios nombres. Se llama yuca agria, yuca blanca, yuca cartagena, yuca cristalina. En otros países se llama mandioca. Siguiente que aprendí, se lo voy a leer textualmente. Eso lo extraje de esta publicación que le comenté, que es un libro escrito por que se llama Plantas Tóxicas. Le leo exactamente, o sea, le doy más información con respecto al video, perdón, al libro, por si usted lo quiere adquirir. Dice que es escrito por especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, de la División de Criminalística de la República de Cuba y del Instituto de Fruticultura Tropical, y fue publicado por la editorial Capitán de San Luis, La Habana, Cuba, en el año 2010. Pues mi amiga María me trajo esta joya del conocimiento porque allí habla de muchísimas plantas tropicales y con respecto a la yuca decía lo siguiente: toxicidad. Las raíces de la yuca se emplean extensamente como fuente de alimento en las regiones tropicales, pero cuando se preparan mal pueden provocar intoxicaciones por su contenido en ácido cianhídrico, como habíamos visto, que es el cianuro. En muchas ocasiones se utilizan las raíces crudas de esta planta en la alimentación de los animales. Oigan lo que dice: y cuando la concentración de cianuro es elevada, puede ocasionar envenenamientos fatales. Yo recuerdo cuando yo era niña y vivía en Cuba, que es mi país natal, aunque soy española y también soy de ciudadanía americana, nací en esta bella isla del Caribe, que en alguna ocasión cuando hemos estado visitando a personas en el campo, alguien ha dicho: ay, mira, los cerdos estaban envenenados o las ovejas estaban, los corderos estaban envenenados porque le dieron de comer las cáscaras de las yuca y yuca. Morían envenenados. Y alguien decía por ahí: sí, es que la corteza de la yuca los ha envenenado o comer mucha yuca los envenenó. Y yo recuerdo que yo siempre pensaba, bueno, ¿y por qué si los envenenó, perdón, nosotros comemos tanta yuca? Bueno, miren lo que dice aquí. Dice además: algunos autores señalan que no son las raíces, que no solo las raíces son tóxicas, o sea, la raíz es eso, el tubérculo, lo que nos comemos, sino también las hojas. Y dice que se han reportado en algunos experimentos dosis mortales de hojas frescas de 5 gramos por kilogramo de masa corporal. En relación con el contenido de lisófosfo, que son nombres, digamos, más científicos que dice el libro, cianogénicos, existen diferencias entre las llamadas variedades que tienen ahí. Pero dice lo que yo le he resaltado aquí en rojo: la cantidad necesaria de ácido cianhídrico, o sea, de cianuro, para causar la muerte en los animales depende del principio tóxico y la tolerancia para el consumo de pequeñas concentraciones de ácido cianhídrico de forma continua o sea, lo cual les crea resistencia. Quiere decir que un organismo, porque no todos los organismos son iguales, pueden ser propensos a ser más sensibles ante la ingesta de yuca que otros. Porque igualito que le ponía yo el otro día este ejemplo, fumar no es bueno para la salud. Eso lo sabemos, pero hay personas que fuman y nunca desarrollan cáncer de pulmón, pero hay otras personas que sí. Eso no quiere decir que las personas que no han desarrollado un cáncer de pulmón puedan afirmar que fumar es bueno. Ya sabemos que no. Pues lo mismo en ese sentido pasa con la yuca, que usted sea capaz o usted haya comido durante toda su vida yuca y nunca le haya pasado nada, no quiere decir que la yuca, sobre todo las cáscaras, esté cargada de cianuro y que esa misma raíz, si no se cocina bien, puede causar tremendas enfermedades, incluso enfermedades neurológicas, como es el caso de esta parálisis en las piernas que suele acontecer a los habitantes del Congo, en un país africano, porque consumen mucha yuca y muchas veces mal elaborada. Dice además este artículo: se reporta que si la raíz se come de forma cruda es muy venenosa. Por eso aquellos animales y muchos animales, yo les invito, hagan una búsqueda en Google, en Internet, y pongan toxicidad de la yuca y se van a sorprender con lo que van a conocer, porque nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado a consumir plantas tóxicas, plantas venenosas, y más o menos nuestros organismos o nuestros metabolismos, pues digamos que la toleran.
pero hay veces que nos empiezan a aparecer determinadas dolencias y no sabemos en realidad la raíz, porque estamos comiendo alimentos que de toda la vida nos han dicho que son buenos y a lo mejor no lo son tanto, o pueden ser más o menos buenos si se elaboran correcto, no siempre es así. Dice este artículo, se reporta que si la raíz se come de forma cruda es muy venenosa, pues contiene entre 0.1 a 0.4% de ácido cianhídrico, o sea, de cianuro. Esta sustancia es tan activa que 65 miligramos es suficiente para matar a un individuo adulto. El jugo, oigan los datos, yo me quedé alucinada con este libro que mi amiga María me regaló. El jugo de la raíz lo usaban algunas tribus del Caribe para llevar a cabo suicidios masivos por motivos religiosos. Se señala que la toxicidad de la raíz puede ser eliminada con el calor. Por eso el título de esta presentación es Yuca, un alimento venenoso que hay que cocinar muy bien para que se pueda tornar comestible y que aún así, teniendo en cuenta esta toxicidad tan grande que tiene, no se debería comer siempre, sino de manera eventual. Dice además, se señala que la toxicidad de la raíz puede ser eliminada con calor. De todas las partes de la planta, la cáscara es una de las más tóxicas, que es lo que ha causado en tantas ocasiones el envenenamiento de animales o sea, que se cultivan o que se crían, perdón, no cultivan porque no son plantas en el patio de la casa. Encontré otro artículo, se llama La toxicidad de la yuca. Me puse a consultar, a buscar información que pudiera ser viable para esta investigación y de verdad me quedé alucinada. Y en este artículo también encontré información que quiero compartir con ustedes. Dice tal cual, la yuca jamás debe comerse cruda. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque yo he visto estando en el campo personas que han pelado una yuca y han empezado a comerse la mordisco. Bueno, pues aquí nos alertan de que la yuca jamás debe comerse cruda, puesto que además de ser muy dura, contiene unas sustancias llamadas glucósidos cianogénicos, que ahorita los mencionamos, que cuando se descomponen dan lugar a compuestos tóxicos, a compuestos venenosos. Estos glucósidos son degradados por una enzima propia de la planta, dando lugar al ácido cianhídrico, o sea, al cianuro, el cual se termina descomponiendo en acetona y cianuro. El cianuro es un potente tóxico que puede acumularse en el organismo, dando lugar a síntomas leves cuando la intoxicación es aguda, como mareos, dolor de cabeza y trastornos del sueño, o síntomas más graves cuando la intoxicación es crónica. En este caso, más severos, los síntomas van desde hormigueo y entumecimiento de los miembros, debilidad muscular, adelgazamiento corporal y problemas de visión. Otro de los problemas, dice el artículo, con los que se encuentran las poblaciones que basan su dieta en este alimento es el bocio endémico, ya que la yuca contiene tiocianato, que es un compuesto que puede afectar el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Ya sabemos que la tiroides es fundamental para la salud del cuerpo y el bocio no es más que un engrandecimiento anormal de esa glándula que hace que las personas, porque está en esta zona la tiroides, se les engrose el cuello, se vean como con una bola, con un abultamiento en la zona del cuello. Y está diciendo que el cianuro contenido en la yuca puede ocasionar este problema. Dice que la variedad dulce, que es la que más se consume, únicamente precisa, como les comentaba, ser cocinada para eliminar los componentes tóxicos. Cocinada, pero bien, bien, bien. Yo cuando tengo que hacer una yuca, yo primero la remojo por unas horas y tiro esa agua varias veces y después la cocino bien. Incluso esa primera agua de la cocción la tiro y vuelvo a cocinarla con agua pura, porque he aprendido que con el cocinado se pueden neutralizar bastante esos venenos. Dice, sin embargo, la yuca amarga, necesitará un procesado previo que, junto con el posterior cocinado, reducirá el contenido de ácido cianhídrico, o sea, de cianuro, hasta hacerla comestible. En este caso, la técnica utilizada varía según la región del mundo en la que se consuma esta raíz. Dice además este artículo que, por ejemplo, en América se mezcla la harina de la yuca con agua, formando una masa espesa que se estira en una capa fina y se deja durante unas 5 horas. En ese tiempo, dice que el ácido cianhídrico, que es un gas, se escapa de la masa dejando la harina posterior comestible. Pero sin embargo, en África se procede de otra manera. Utilizan otro sistema que consiste en pelar la raíz
y dejarla en agua durante 3 días para que fermente, ya que ese contenido de esos antinutrientes. Recordemos, y desde aquí aprovecho para saludar a todas aquellas personas que se están uniendo a la presentación. Yo sé que la yuca es de los tubérculos de las raíces consumidas en el mundo, junto con la papa, por ejemplo, pero es bueno que usted sepa que es un alimento venenoso y que hay que cocinarla súper bien para hacerla comestible, que de no ser así, usted corre riesgo de enfermedades terribles, de contraer enfermedades terribles de orden, sobre todo neurológico. Además, en otro artículo, Toxicidad de la yuca o mandioca, encontré lo siguiente. Dice, la yuca o mandioca es una planta tóxica, como ya hemos visto. La intoxicación puede producirse porque toda la planta contiene glucósidos tóxicos, como hemos visto, principalmente linamarina, la cual o lo cual origina unas transformaciones químicas que finalizan con la producción de cianuro y acetona. Ya eso también lo decía el otro artículo. Aquí se añade una porción de cianuro se volatiza. La acetona es eliminada por el organismo y el resto del cianuro o ácido cianhídrico se incorpora a la corriente sanguínea, o sea, a la sangre y se acumula en los tejidos. Comenta además que la ingestión de mandioca de una manera regular y no adecuadamente detoxificada puede producir desde síntomas leves de intoxicación hasta enfermedades mucho más graves. Ya eso lo habíamos visto también. Igualmente, dice aquí, el manejo de la planta en las explotaciones sin el material aislante o la inhalación de polvo o gases en las fábricas que tratan dichas plantas pueden ser responsables de intoxicaciones por acumulación de cianuro en el organismo, especialmente en personas con una baja ingestión de proteínas, que son necesarias para que el organismo pueda liberar el veneno. Dice además que beber agua contaminada con restos de las plantas podría producir los mismos resultados y que la capacidad tóxica de la yuca que queda patente en el hecho, y esto es sumamente importante, escuche lo que dice aquí, la capacidad tóxica, o sea, el potencial venenoso que tiene la yuca, queda patente en el hecho de que los nativos africanos y americanos, los indios, los indígenas, utilizaban la savia de esta planta para empoñosar, quiere decir, para envenenar las flechas con las que se iban a la guerra para vencer a sus enemigos. O sea, envenenaban las flechas con la savia de la planta. Imagínese usted. La intoxicación con mandioca o yuca puede manifestarse en neuropatías, como vimos, o en la enfermedad de Conso, que es esa parálisis en la pierna que suelen sufrir sobre todo los habitantes del Congo en un país africano, porque allí comen muchísima yuca. Miren, esto es importantísimo que lo tengamos claro y así termina este artículo. No existen yucas no venenosas. No existen yucas no venenosas. Existen dos tipos de yuca con diferentes grados de toxicidad. Vamos a resumir hasta aquí. Hemos dicho que hay dos variedades. Una dulce, que es la más comercial, que es la que comen la mayor parte de las personas sin mayores problemas, siempre y cuando la cocinen bien. Pero que está la yuca amarga, que aunque en algunos países pasan determinados procesos para ser consumida, no se recomienda su consumo porque tiene una concentración de cianuro 50 veces o 50% mayor que la variedad que es dulce. Pero aún así hay que tener claro que no existen yucas no venenosas, sino que existen dos tipos de yuca con diferentes grados de toxicidad, que no es lo mismo ni se escribe igual. Además dice que la yuca dulce contiene hasta 50 veces menos proporción de cianuro, como les decía. Sin embargo, no por ello las variedades dulces resultan inocuas y deben tratarse igualmente, especialmente si tenemos en cuenta que la cantidad de ácido cianhídrico es muy inestable y que puede variar por las condiciones del terreno, del clima, etc. Miren, la yuca es un alimento venenoso, es un alimento muy tóxico que hay que cocinar muy bien. Por favor. Hay que cocinarla muy bien. Si no se cocina bien, puede traer serios problemas de envenenamiento. Pero además de eso, les comento que, vamos a ponerlo en grande la pantalla, por favor. Les comento además que no hay que estar comiendo tanta yuca. Uno puede comer otro tipo de alimentos. No hace falta que comamos yuca siempre, cada día de nuestra vida. No es necesario. Nosotros tenemos que aprender a comer alimentos variados. A variar en cuanto al consumo de alimentos. Hay muchas veces que preparo los alimentos y las personas me dicen,
¿cuántas veces puedo comer esto? O sea, ¿puedo comerlo todos los días? Y yo siempre digo lo mismo. No hay que comer lo mismo todos los días. La verdadera nutrición se basa en elegir los alimentos más sanos y en comerlos de manera, digamos, moderada. Porque en la naturaleza el Señor ha dejado una amplia gama de alimentos saludables. Entonces yo debo comer cada vez, siempre y cuando pueda, por supuesto, planificarme para que así sea, variedades diferentes, porque me voy a aprovechar de los nutrientes de aquí y de los nutrientes de allá. Si eso hay que hacer con los alimentos que son, digamos, inocuos, que sabemos que no tienen ningún nivel de toxicidad, imagínese usted con un alimento tan tóxico como la yuca. ¿Debemos comerla todos los días? Pues no, yo no la comería, la verdad. Algún día, como la que prepara mi amigo Eri, un cubano que hace una yuca riquísima, porque la verdad que es un tubérculo rico, la prepara con cebollita y demás, que voy a preparar su receta para compartirla si Dios quiere. Alguna vez cuando voy a su casa, él me invita y él hace la yuca y me dice, Nelly, no te preocupes que la cociné muy bien, porque de este tema hemos hablado. Bueno, un día me la como, pero ahora de ahí estar comiendo yuca siempre, pues como que no, porque ya sabemos que es un alimento venenoso que hay que cocinar muy bien y comer solo esporádicamente. Bueno, pues nada, esto era lo que les quería comentar. Para terminar, solo una cosita les comento. Todo lo que yo comparto aquí son cosas que he incorporado a mi vida y que tengo el deseo de dárselas a conocer a ustedes porque considero que es información oportuna, información productiva. Usted puede tener una idea contraria a lo que se está diciendo y yo la respeto. Usted puede elegir comer todos los días de su vida yuca y también lo respeto. El objetivo de estas presentaciones no es crear polémica de ninguna clase, sino sencillamente informar acerca de verdades que han sido de beneficios para mi vida. Pues nada, me despido aquí de todos ustedes, esperando que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, porque realmente todos los días estamos aprendiendo y es muy bonito si este proceso de aprendizaje podemos hacerlo conjuntamente. Les quiero, familia. Nos vemos pronto si Dios lo permite.